Son de nosotros y como vaso útil nos usa conforme a su voluntad. Amén. Quiero que en esta mañana, si usted gusta ponerse de pie o hacerlo sentado, como usted guste, hermano, vamos a estar orando para pedir dirección al Señor en esta mañana. Amado Señor, mi Dios, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad que me das de poder estar delante de mis hermanos, Señor, y delante de tu presencia, a enseñar, Señor, a predicar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Y así, Señor, como tú has transformado mi vida a través de este mensaje, tú toques, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor, y que puedan salir bendecidos. Y que puedan salir, Señor, como nuevos de este lugar. Te pido, Dios mío, que nos ayudes en esta mañana a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar meditando en la segunda carta de Timoteo. Amén. Si gusta, abre su Biblia en la segunda carta de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 1. Hace un tiempo vengo dándole vueltas a esta carta, hermanos, y pues hoy empezamos. Si el Señor me da la oportunidad más adelante de seguir pues predicándola, entonces vamos a seguir avanzando poco a poco. Amén. Y vamos a estar meditando ahí en el capítulo 1 al 7, principalmente del 3 al 7, pero vamos a leerlo todo. Amén. Dice su palabra, ¿ya lo tienen? Amén. Sí. Dice su palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, lo primero que debemos de pensar a la hora que leemos toda la carta, principalmente esta introducción que el apóstol hace, es: si usted lee el libro de los Hechos, usted verá que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, era un conjunto de iglesias de una región en Éfeso. Y usted analiza por qué es que, o se pregunta, por qué es que el apóstol tiene que motivar o exhortar o volver a animar a su discípulo. Eso quiere decir, hermanos, que algo pasó, algún problema estaba pasando con Timoteo, y eso es lo que vamos a ver ahorita en ciertos versos que vamos a ir dándole contexto al mensaje de hoy. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a ver, hermanos, desde el momento en que el apóstol Pablo se encuentra con Timoteo, vamos a ver dos versos en medio, como cuando él está ya sirviéndole al Señor, y luego vamos a ver ya un problema que estaba manifestándose en la vida de Timoteo. Yo escogí solo 4, pero hay muchos versos. Dice del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y escuche lo que dice el texto acerca de Timoteo: y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo estaba investigando, hermanos, esto era como dos ciudades pequeñas, como decir, podríamos decir tal vez Cariari o Campo 5 o Cariari y La Rita, un ejemplo, una cosa así. Eran ciudades no tan grandes. Entonces imagínense
que este discípulo era testimonio, era de buen testimonio, su forma de vivir el evangelio era de testimonio en esas dos grandes ciudades. Eso es lo que dice el texto. Dice que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Aquí es donde el apóstol Pablo llega y vea lo que sigue diciendo el verso. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí es donde se encuentra Pablo, el apóstol, con Timoteo. Y aquí dice, bueno, de aquí empieza el ministerio de Timoteo junto con Pablo. Quiero que luego vayamos a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, escucha hermano, mi hijo amado. En aquel, cuando lo encontró, simplemente era un buen discípulo. Ahora el apóstol Pablo dice que es mi hijo amado en la fe, ¿verdad? Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Usted puede ir viendo cómo la relación entre el apóstol Pablo y Timoteo se va agrandando. ¿Amén? Quizá Timoteo ya iba empezando a desarrollarse cada día más en el evangelio, en el ministerio de Dios. El texto número 3 está ahí mismo en 1 Corintios 16, versículo 10 y 11. Y dice la palabra del Señor: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Yo lo voy a leer en otra versión, y esa otra versión lo dice así: si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor. Ok, entonces ya vemos un problemita, ¿no? Sin temor. Ok, y sigue diciendo: por tanto, nadie lo menosprecie. Eso es en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora el apóstol Pablo está escribiendo acerca de Timoteo y dice que a este, que lo tengan, o sea, sin temor, y que nadie lo menosprecie. Entonces, posiblemente era que a Timoteo, por la edad que tenía, porque se supone que era un joven, no dice la edad exacta, pero podría ser entre unos 30 a 35 años más o menos, puede ser un poco más. Posiblemente por su edad, hermanos, ya lo tomaban en poco, como a veces pasa, que cuando el Señor levanta a un siervo joven, a veces pues lo toman en poco, amén, en ciertos lugares. Y otro problema que posiblemente estábamos viendo era que esta situación de que lo tomaban en poco generaba un temor en él, y muy posiblemente empezó a generar un desánimo en Timoteo. Quiero que el último texto es Filipenses 2, 19 al 23, y yo quiero con este texto que usted se dé cuenta qué era lo que había en el corazón de Timoteo. Realmente Timoteo era un siervo de Dios, realmente amaba la obra de Dios. Filipenses 2, 19 al 23. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche lo que dice Pablo de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros pronto, para que yo vea cómo
para que vea cómo van mis asuntos. Entonces, hermanos, vamos a hacer un resumen de estos textos que leímos, que es el contexto de la carta que vamos a estar meditando. Amén. Estamos viendo cositas de Timoteo a lo largo del ministerio. Entonces, esta carta supuestamente se escribió en el 67 después de Cristo. Cuando usted investiga, según los teólogos, dicen que Pablo llegó a esta región en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el 30 después de Cristo. Entonces, este acontecimiento, esta forma de proceder de Timoteo se dio desde el 30 después de Cristo al 67 después de Cristo, según las fechas que tengo acá. Amén. Entonces, en este breve tiempo, Timoteo empezó a sufrir, empezó a ser menospreciado. Aún desde la primera carta y luego esta segunda carta, siempre el apóstol Pablo exhorta y dice que van a haber falsos maestros también dentro de la congregación, y más las persecuciones que sufrían ellos. Todo eso fue cargando en Timoteo, al punto de que ya en esta etapa de la vida, donde ya el apóstol está a punto a morir, tiene que escribirle esta carta, porque ya el apóstol está a punto a ser sacrificado. Entonces el apóstol se preocupa por su discípulo, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, Timoteo era de buen testimonio. Amén. La Biblia nos dice que le sirvió a Dios con fidelidad. Hay una relación profunda que se fue desarrollando entre el apóstol Pablo y Timoteo. Ya el discípulo ya estaba con un cierto desánimo, y al final el apóstol no quiere morir sin antes ver a su discípulo ferviente nuevamente en el camino del Señor. Amén. Voy a volver a leer, ahora sí, volvemos a Timoteo, 2 Timoteo del 3 al 7. Ya entendimos más o menos qué es lo que está pasando con Timoteo. Amén. Ahora sí, con esta información que tenemos, vamos con la idea de que está pasando algo en Timoteo. Ahora usted puede meterse en el corazón de Pablo y decir por qué es que le está escribiendo esto. Amén. Dice el verso 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, entonces el apóstol quiere exhortar a su discípulo a que encienda el don que está en él, a que no olvide su ministerio. Y esto que le estoy mencionando, usted lo va a ver en toda la carta, de principio a fin. Por eso es bueno que usted vaya y medite en su casa en esta carta maravillosa que tenemos nosotros. Y voy a dar solo 4 puntos acerca de del 3 al 7, solo 4 puntos vamos a ver. Primero, Pablo se preocupa por su discípulo. Por eso le escribe en esta carta que recuerde lo que hay en su corazón. Hermanos, muchas veces nosotros como iglesia pues somos muy olvidadizos. Muchas veces como ya estamos en este lado, pues tenemos muchos años en el evangelio, caminando con el Señor, y a veces se nos olvida lo que el Señor hizo con nosotros desde el inicio, lo malo que éramos, cómo transformó nuestros corazones, cómo nos fue llevando de menos a más, hermanos, conforme a su gracia, a su misericordia. Y Pablo quiere que su discípulo recuerde qué era lo que había antes, cuando él le servía con toda su corazón al Señor. Ahí el apóstol le recuerda, le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Este texto hace referencia a una escena que se da en Hechos capítulo 20, donde dice que el apóstol llega y les dice a todos los discípulos de que él no lo van a volver a ver más, que él va a subir a Jerusalén y no sabe qué va a acontecer con él.
y pues luego lo llevan a Roma y terminan con su vida. Entonces el apóstol le dice: al acordarme de tus lágrimas. Hermanos, ese es el corazón de un líder. El corazón de un líder, hermanos, que a pesar de la situación en la que está, el apóstol está preso. Y las cárceles no eran bonitas en ese tiempo. ¿Y por qué digo que estaba preso? Porque esta misma carta lo dice más adelante. Estaba preso, estaba a punto de ser sacrificado, estaba solo. Los otros hermanos lo habían abandonado. Y aún en esa condición, el apóstol motiva a su discípulo. Debería ser al revés. Que Timoteo, que está afuera, debe de motivar a su hermano, no, más bien es al revés. El apóstol Pablo en prisión, hermanos, a punto de morir, y más bien él es el que es movido a motivar a su joven discípulo. Eso me habla del lazo fuerte, la relación que ellos tenían. Entonces vemos cómo el apóstol se preocupa por su joven discípulo, y de esa misma manera, hermanos, nosotros como iglesia deberíamos de estar velando y orando de todo corazón, de día y de noche, no solo por los nuevos discípulos de Cristo, sino también por nuestros hijos y aún por los que no han llegado a Cristo. Ese es nuestro deber como luminares en el mundo, amén. Y ahorita en el segundo punto vamos a ver acerca de la luz nuestra como creyentes, amén. Punto número 2. El apóstol le recuerda la fe genuina que está en él, esa fe que le llevó a tener un buen testimonio a Timoteo, y luego Pablo, al darse cuenta de su fe, lo reclutó al ministerio y lo llevó con él. Quiero que leamos el versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué debemos hacernos una pregunta, hermanos? ¿Acaso Timoteo había perdido su fe? ¿Qué piensa usted? ¿Acaso Timoteo había perdido su fe en el Señor? Pues no, sino que en el contexto vemos que las circunstancias del momento, las prisiones, persecuciones, vamos a llamarlo así, las presiones que ejerce el mundo, habían atrapado su mente. Y los que vienen al entrenamiento con el pastor Elkin recordarán la importancia de que nuestra mente esté llena de Cristo. A raíz de que nuestra mente esté llena de Cristo, vamos a poder soportar esas aflicciones, ser victoriosos en esas aflicciones. ¿Por qué? Yo veo dos contextos diferentes: el apóstol Pablo en prisión a punto de morir, y Timoteo libre, y el apóstol tiene que motivar a Timoteo. Entonces ahí habla de la llenura que tiene el apóstol Pablo, amén. Y Timoteo, pues por las cosas que está pasando, se deja atrapar, su mente es encapsulada y no ve más allá de los problemas que tiene. Entonces cae en desánimo, ya no quiere, pues quizá, realmente el texto, lo que el apóstol Pablo le está exhortando es a que vive el fuego del don que está en él. Si usted lee en la primera carta, el don de Timoteo era la enseñanza. Entonces lo que Pablo está diciendo: Timoteo, enseña la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Acaso Timoteo había perdido su fe? En lo más mínimo, hermano. Pablo deja ver la importancia de una fe genuina en nosotros, ya que sin esa fe es imposible que un ser humano no solamente esté en Cristo, sino que no puede vivir como Cristo. Sin una fe genuina, hermanos, es imposible. Yo sé que en las iglesias, hermanos, hay falsos creyentes, y la Biblia lo dice. Nosotros no lo sabemos quiénes son, pero los que tenemos, y yo doy testimonio de eso, los que tenemos, y usted debería decir en sí mismo, los que tenemos fe genuina en Cristo Jesús, esa fe que usted tiene, hermanos, es muy importante. Por eso el apóstol Pablo
dice, yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Quiero que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 5, amén. Quiero hacer una ilustración de la importancia de cómo esa fe va a moldear mi forma de vivir, amén. Y esa forma de vivir nos hace convertirnos en testimonios vivos para nuestros hijos, para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, hermanos, el apóstol Timoteo tenía esa fe genuina, y esa fe genuina lo llamó a ser testimonio en 2 regiones de la que él vivía, regiones grandes o ciudades más o menos grandes o pequeñas por ahí. Entonces, esa fe de Timoteo lo llevó a tener ese testimonio. Hermano, si usted tiene esa fe genuina en Cristo, ¿cómo es su testimonio entonces? Amén. Mateo 5, capítulo 14, verso 10, perdón, Mateo 5, 14 al 16. Yo lo voy a leer en otra versión. Amén. Dice, ustedes son la luz del mundo. De nuevo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escuche lo que dice la palabra. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, la importancia de vivir, si usted tiene esa fe genuina, usted tiene que vivir como Cristo vivió. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la lupa del mundo. Por ejemplo, en las redes sociales, hermanos, cuando lastimosamente, desgraciadamente, algún siervo de Dios pues cae en pecado, se toca bocina y se comparte y todo el mundo los llega a saber, y pues muchas veces hablan mal de ese siervo, aquel cristiano, aquel que era pastor. Por eso la importancia de que esa fe genuina realmente, si está en nuestro corazón, genere en nosotros ese buen testimonio delante de los que están en nosotros. Entonces el apóstol Pablo sabía y conocía esto, y él siempre se preocupó mucho por la manera de vivir de los cristianos, y con Timoteo no es la excepción. Le dice, Timoteo, yo recuerdo la fe genuina que había en ti. Yo me imagino seguramente a Timoteo desanimado, seguramente en su casa o no sé, en algún lugar por ahí desanimado cuando está leyendo esta carta, y cómo los recuerdos en su mente, cómo le servía al Señor, cómo era de testimonio a los demás. Hermanos, ese fuego no se puede apagar. Nuestra forma de vivir, escuche hermano, nuestra forma de vivir va a afectar o a bendecir a nuestras familias. Amén. Voy de nuevo. Nuestra forma de vivir va a afectar o a bendecir a nuestras familias. Nosotros somos llamados a ser luminares en el mundo. Si usted tiene fe genuina de Cristo en su corazón y usted dice, yo tengo a Cristo en mi vida, soy creyente, he nacido de nuevo, hermanos, entonces esa luz está en usted. La pregunta es, ¿está alumbrando su casa? ¿Está alumbrando a sus hijos? ¿Está alumbrando a la iglesia, a los demás? ¿Está alumbrando en su comunidad? Amén. Yo sé que las presiones de este mundo son muy fuertes, porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras luchas. Amén. Nuestras dificultades, nuestros problemas, y todo eso carga la vida de nosotros. Eso es a todos, hermanos. No hay quien se salve de eso. Yo sé que las presiones son fuertes, hermanos. Las atracciones por nuestra naturaleza carnal son muy fuertes. Incluso Timoteo, que servía al lado del apóstol Pablo, viendo milagros y prodigios y cómo predicaba y se convertían miles y miles de personas, aún Timoteo cayó en un desánimo a raíz de las persecuciones. Eso me da a mí a entender la vulnerabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, y la importancia de realmente persistir en el Señor.
no para salvación, sino porque ya somos salvos, persistir en Él. Amén. Hay una palabra en Romanos 8, ya en los últimos versículos dice su palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, lo puede separar a usted del amor de Dios. Y grábese eso, hermanos. Por más fuerte que sea la lucha, por más fuerte, por más gigante que sea su prueba, lo que usted esté atravesando, hermano, absolutamente nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. El creyente no puede desviar su mirada de Cristo. Pedro desvió su mirada de Jesús y se hundió en el mar. Amén. Si olvidamos en quién he creído, empezaremos a caer en un desánimo. Es importante lo que el pastor Elkin nos enseñaba aquel día. Ve, hermanos, de verdad es muy importante lo que él nos enseñaba aquel día, porque comprender eso es saber de que yo perseverar en el Señor es para agrandar esa vida de Cristo en mí. A manera de que decía un pastor ahí, a manera de nuestro sometimiento a Cristo, a Dios, pues hablo de sometimiento en el sentido de dejar que Él obre en mi vida, entregarle todo a mi Señor. ¿Me entiende? A raíz de que nos entreguemos al Señor, nos sometamos a Él, a su voluntad, que Él haga en nosotros conforme a su voluntad y ser obedientes a eso, así va a ir creciendo Cristo en nosotros. Así vamos a ir desarrollándonos como hijos de Dios. Cuando caemos en un desánimo, ya nuestro gozo se ve afectado. Ya llegamos a nuestras casas y nuestro semblante no es el mismo. Quizá mi esposa o su esposo o su esposa le dice: amor, ¿qué tienes? Te veo diferente. O quizá tu hijo o tu hija, pues no le hablas de la misma manera que debería de ser un hijo de Dios. ¿Amén? Nuestro gozo se ve afectado. El gozo del cristiano es muy importante, porque cuando usted vive con ese gozo del Señor, no importa la prueba, hermano, usted está gozoso. Amén. Nuestra pasión por el Señor irá retrocediendo. Aquello que hacíamos con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha dedicación, yo quería venir, yo quería participar, hermanos, todo eso va a ir disminuyendo. En vez de caminar como Cristo, seremos más como nosotros. En el mundo hay una corriente que dice, que habla del yo. Necesito ser feliz yo, debo de amarme a mí mismo yo, primero yo y todo el yo. Hermanos, nosotros realmente somos malos. Realmente nuestro corazón, si no ha sido por el Señor, realmente no sé dónde estaríamos nosotros. Amén. Y nuestra meta debe ser caminar como Cristo, ser como Él y no parecernos más a nosotros, porque realmente nos iremos desviando de la voluntad de Dios. La fe que tú has puesto en Cristo Jesús es lo que te ha unido a Él. Amén. Y has recibido múltiples bendiciones espirituales. Ese motivo, eso que le acabo de decir, de que la fe que has puesto en Cristo Jesús, amén, es lo que te ha unido a Él, y esa unión te ha dado múltiples bendiciones espirituales. Lo leíamos el otro día, el jueves, amén, en el culto de oración. Estuvimos meditando en Efesios, capítulo 1, no recuerdo el verso, creo que era el 8. Hermanos, y ese día en la oración, yo llegué a mi casa y yo decía: Señor, gracias, realmente gracias, Señor, por esa bendición tan grande. Por eso es que esa unión con Cristo, esa fe que tenemos en Cristo, debe ser un motivo suficiente
para no apartar la mirada de nuestro glorioso Señor. Voy de nuevo, ese motivo debe ser suficiente, hermano, para que usted y yo no apartemos la mira de nuestro glorioso Señor y Salvador. Tercero, versículo 6. Por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Timoteo era la enseñanza. Amén. Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo ha repartido dones a todos los creyentes conforme al designio de su voluntad. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿dónde está su don? ¿Cuál es su don? Porque aquí hablamos de Timoteo y el don de la enseñanza. Amén. Pero ¿cuál es su don? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su ministerio? Las presiones del mundo, pues sí, te pueden desviar de ese propósito que Dios te ha llamado. Pero yo hoy te digo esta mañana, el Señor te llamó. Amén. Con un don. Te ha dado don o dones, no sabemos. El apóstol exhorta a Timoteo, recuerda el don, te aconsejo que avives, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, muchas veces no solo descuidamos el don y el llamado que Dios nos ha hecho, es porque no vemos ni apreciamos lo hermoso que es servirle al Señor. De verdad, hermanos, los que hemos hecho cosas en el mundo, cosas malas, hermanos, y luego estar aquí en Cristo, yo puedo decir, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi corazón y poder servirle. Por eso al principio empecé diciendo, hermanos, yo no soy digno de estar aquí, pero su gracia, su misericordia y su bondad, pues me llamaron, me atrayeron. Amén. Y usted no es la excepción. Cristo murió en la cruz y pagó un precio muy alto por usted y por mí. ¿Para qué, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Para que nos gastemos para Él, para que vivamos para Él, para que alumbremos y exaltemos a nuestro Padre que está en los cielos a través de nuestras buenas obras. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si hoy usted está con duda, hermano, de su ministerio, de su don, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Aviva tu don, hermano. Aviva tu don. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor, por lo cual también contiene la escritura. Escuche, hermano, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, está hablando de Cristo, y el que creyere en Él no será avergonzado. Escuche, hermano, eso es un salmo. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Amén. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois, dice yo creo que usted lo lea conmigo ahí, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Amén. Para que anunciéis las virtudes
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, si usted quiere, agarre ese versículo y póngalo como el centro de su ministerio, hermano. Ahí está, ¿para qué te llamó el Señor? Vea, hermanos, si usted analiza la vida de Timoteo, y yo espero en el Señor que me estén entendiendo en esta mañana, Timoteo tenía corazón de pastor. Eso lo vemos en Filipenses. Aquí tengo el texto, Filipenses capítulo 2, no lo busquen, Filipenses 2, 19 al 23, que le di ahora. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, los que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él. Timoteo tenía su ministerio, él era pastor de iglesias. Yo le digo en esta mañana a usted, ¿cuál es su don? ¿Cuál es su llamado? Piense, hermano, medite un momento, porque nosotros no fuimos llamados para vivir una vida pues normal como las demás personas. Hemos sido llamados para servirle al Señor. Amén. Yo quiero que usted se vaya meditando en esta mañana en eso, de que si habías perdido el norte de tu llamado, de lo que Dios, del propósito con el que Dios te llamó, que avives tu don en esta mañana. Cuando el creyente, cuando la persona viene a Cristo o está en Cristo, hermanos, ha nacido de nuevo y no conoce el propósito por el cual Dios lo llamó, es muy difícil que esa persona madure en Cristo, que sea una persona que avance en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene un norte hacia dónde va. Por eso, en esta mañana, hermanos, yo quiero que usted recuerde a qué lo llamó el Señor. Y si usted dice, no, hermano, yo no tengo dones, a mí el Señor, bueno, pues el Espíritu de Dios te ha dado un don. Ahí está. Amén. Debes de orar por él. Punto número 4. Pablo le dice a Timoteo que no había recibido un espíritu de cobardía. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo que cobardía? En San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo 7, hermanos, dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pues es obvio, si usted lee la palabra, está en minúscula, espíritu. No es el espíritu, eso lo que quiere decir es que Dios no ha puesto en su corazón un espíritu de cobardía, sino lo que sigue diciendo, poder, amor y dominio propio, es lo que Dios ha puesto en su corazón. Amor empieza con poder, amor y dominio propio. Poder ¿para qué? Para enfrentar las dificultades. Poder para no ser más esclavos del pecado. Poder para obedecer a Dios. Antes, cuando estábamos en Cristo, éramos esclavos del pecado, no podíamos obedecer a Él. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Amén. Con amor, hemos sido revestidos con amor. ¿Para qué? Vea, hermanos, anoche yo estaba ahí meditando en el Señor. Y pues yo puse el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hermano, medite ese texto.
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento, hermanos. Y yo lloraba, yo decía al Señor, no sé qué tan pesado es este texto. Amarás al Señor tu Dios. Pues hermanos, sin el Espíritu Santo es imposible, porque este amor, o sea, en otras palabras, el Espíritu de Dios pone en nosotros el amor de Dios, que aunque ahora sí podemos amar a Dios, nos ha dado ese amor que podemos corresponder ahora sí a Dios, como hijos de Dios. Amén. Y el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el Señor acerca de esos dos mandamientos? Que en eso se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese debe ser el centro de su vida, hermanos. Amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo, hermanos. ¿Y qué es todo? Es todo. Todo, hermanos, encima de todo, aún de usted mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice que el Espíritu Santo de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que al final dice dominio propio. Ese dominio propio es para vivir de una manera recta. ¿Amén? Saber cómo negarnos a aquello que no honra a Dios en nuestras vidas. En una de sus predicaciones, un pastor decía que Dios, escuche esto, hermanos, Dios pone en el creyente o en la persona la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, con poder infinito. Hermanos, con poder infinito. ¿Es cierto eso o no es cierto? Amén. Entonces no es cualquier poder que tenemos en nuestro corazón. Lo que pasa, hermanos, es que las aflicciones del mundo, nuestra vida diaria, a veces nos apartan de las verdades de Dios. Si usted interioriza esto, de que Dios ha puesto la tercera persona de la Trinidad en su corazón, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, eso no lo experimentaron los padres de los patriarcas, por ejemplo. No lo experimentó Moisés ni David, porque es el nuevo ministerio del Espíritu Santo, venir a morar en el corazón del hombre. Precisamente el apóstol Pablo sabía que la duda y el desánimo pasaba por la mente de Timoteo, y por eso le escribe este verso de manera maravillosa, para que él se dé cuenta, como quien dice, en quién ha creído y qué es lo que tiene en su corazón. Amén. Para ir terminando, hermanos, no sé si me pasé o voy muy rápido. Pablo anima a Timoteo a recordar su fe genuina en Cristo y también el don que había recibido y el ministerio con una base, con poder. Amén. Y lo que Pablo deseaba y lo que hoy el Señor a través de su palabra desea en nosotros, en nuestro corazón, hermanos, es que su hijo en la fe no descuide su don. Voy de nuevo, hermanos. Dios lo que quiere de usted es que usted no descuide su don, ni su ministerio o llamado. Que recuerde a qué lo llamó el Señor a usted. Amén. Hoy en día, algunos hemos descuidado y no le hemos dado la importancia que se requiere al llamado que Dios nos ha hecho.
Las presiones del mundo es claro que nos afectan, pero ya les demostré a través de las Escrituras que en su corazón el Espíritu Santo tiene poder infinito para llevarlo a la victoria. Amén. A veces no tenemos el conocimiento del peso de lo que costó que hoy usted y yo estemos aquí sentados en Cristo. Acabamos de pasar la semana donde celebramos la crucifixión de Cristo, y ese fue el precio que se pagó para que usted y yo hoy podamos estar aquí y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aún los jóvenes muchas veces en sus corazones se llenan de miedos, se llenan de dudas, pero vemos como Pablo más bien anima a su hijo, a Timoteo, a su discípulo, a que siga adelante, a que nadie tome en poco su ministerio. Hermano, Dios te ha llamado para cumplir un propósito. Usted sabrá cuál es. Y si no lo sabe, yo quiero que usted de hoy en adelante le ruegue al Señor, le diga: Señor, yo quiero cumplir el propósito por el cual tú me has llamado. Amén. Todos hemos sido llamados, por eso estamos aquí. Dios ha puesto el Espíritu Santo en su corazón, en mi corazón, y nos ha dado vida eterna, redención, santificación, adopción, justificación y muchas cosas más. De manera, hermanos, que si hemos estado flaqueando, no solamente en nuestro ministerio, sino también en nuestra vida de devoción a Dios, yo le animo a que usted vuelva a poner su mirada en Cristo, que Él es poderoso para socorrerlo en esta mañana. Amén. El Espíritu Santo, aquel que nos va a guiar a toda verdad, el cual nos ha revestido con poder, con amor, con dominio propio, nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado bondad en nuestros corazones. Él está ahí, hermanos. Ese es el consolador que Dios prometió que iba a darnos para que nosotros pudiésemos. El Señor dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Usted no ha estado solo, hermano. En sus pruebas y en sus luchas, ahí ha estado Dios con usted. Pablo llama a Timoteo. Timoteo le sirve de todo corazón al Señor. En el camino pasan diversas luchas y desvía su mirada del norte, y Pablo le vuelve a animar. Bueno, yo en esta mañana le animo, hermano, para que usted vuelva al Señor. No que esté apartado de Él, sino que usted sabe en su corazón, hermano, si ha estado ejerciendo el don que Dios le dio o no. ¿Cuántos nos identificamos con Timoteo en esta mañana? De que las luchas y las pruebas han sido difíciles, pues sí. Las dificultades, pues sí, hermanos, muy duras. Pero yo espero que usted, así como yo, cobre ánimo en el Señor, y que el Señor le fortalezca y que avive el don de Dios que Él te ha dado en tu corazón. Y quiero terminar con esta frase, hermanos. Quiero que se ponga sobre sus pies. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Yo quiero que usted medite. Recuerda quién es tu Señor. Recuerda quién es tu Señor y a qué te llamó Él.
de nuevo. Recuerda quién es tu Señor. Y aquí te llamó Él. Pídele al Señor en esta mañana que si no has estado ejerciendo bien tu don, o quizá te has olvidado del llamado que Dios te ha hecho, pídele al Señor que le permita volver al camino. Que tú seas animado en esta mañana a volver a Cristo. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, por la vida y el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, aún así, hoy, en un acto de misericordia, Señor, tu palabra me anima, Señor, a animarme, a seguir adelante. Que en ti hay gracia, Señor. Que en ti hay misericordia. Que en ti hay fidelidad, Señor. Que tú eres, amado Dios, nuestro Padre. Hoy, Señor, yo clamo por el corazón de mis hermanos. Yo sé que aquí hay líderes tuyos, Señor. Personas con un llamado, Señor, a servirte de todo corazón a ti. Te pido, Señor, que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos, de todos nosotros, porque te necesitamos a diario, todos los días, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos ser transformados por ti, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí, Dios mío, que no ha estado viviendo conforme al llamado que tú le hiciste, que tú le hables a su corazón en esta mañana. Que le digas que tú vienes pronto, Señor. Y así dice tu palabra: de aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos según haya sido su obra. Señor mi Dios, te alabo y te exalto porque tú eres grande, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Ayúdanos a seguir adelante, Espíritu de Dios, y trae fortaleza a nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.